La pregunta más antigua, la que ha acechado a la humanidad desde el primer suspiro final, se alza imponente. ¿Qué ocurre cuando el corazón se detiene y el último aliento se desvanece en el silencio? Este profundo e ineludible misterio nos concierne a todos, sin excepción. Cada día, miles de almas emprenden ese viaje hacia lo desconocido, y la verdad, querido amigo, querida amiga, es que un día nosotros también lo haremos. Hemos escuchado innumerables respuestas: ¿un descanso eterno? ¿Un juicio inmediato? ¿Luces brillantes, túneles oscuros, o quizás, simplemente la nada absoluta? A menudo, estas narrativas populares colisionan de frente con esos fragmentos de verdad que guardamos de las Sagradas Escrituras. ¿Será posible que, con el paso del tiempo, ciertas ideas arraigadas hayan velado, hayan ocultado, aquello que la Biblia, en su origen, desveló sobre este tema crucial? En este viaje de descubrimiento que hoy comenzamos, no te ofreceré mis opiniones, ni mis interpretaciones personales. No, juntos, nos sumergiremos profundamente en las páginas de la Biblia, ese libro considerado por millones como la única fuente de verdad absoluta, para desentrañar lo que las Escrituras realmente pronuncian sobre nuestro destino final, sobre lo que acontece después de la muerte. Te imploro que te quedes hasta el final, porque lo que estamos a punto de desvelar, pieza por pieza, podría transformar tu entendimiento de una manera completamente nueva. Si esta búsqueda de claridad y verdad bíblica resuena contigo, por favor, considera darnos un me gusta a este video. Es un gesto pequeño, pero tu apoyo es vital para que este mensaje pueda alcanzar a otras personas que, como tú y como yo, buscan respuestas en medio de tanta confusión. Te lo agradezco de corazón. El antiguo eco, polvo, silencio y un destello de aurora. Nuestra primera y fundamental clave para desentrañar este enigma se halla en la percepción de la muerte que tenían aquellos hombres y mujeres de antaño, quienes plasmaron estas sagradas palabras hace miles de años. La muerte no se presenta como una invención moderna, ni como una sorpresa en el relato bíblico. Más bien, se alza desde el principio como una consecuencia inevitable, una realidad ineludible para la humanidad. Así lo leemos en Génesis capítulo 3, versículo 19, donde, tras la desobediencia, se le dice al hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta declaración marca una condición irrevocable: nuestra existencia terrenal tiene un fin, y nuestro cuerpo inexorablemente retorna al elemento del cual fue formado. Este es el punto de partida innegable de toda comprensión. Pero, ¿a dónde se dirigían quienes morían, según los sabios y profetas del Antiguo Testamento? Con asombrosa frecuencia, encontramos la mención del Seol. Y aquí, querido oyente, es crucial no imaginarlo como ese infierno de fuego que a veces se dibuja en nuestra mente. En la gran mayoría de estos textos antiguos, el Seol era concebido como el destino común de todos los muertos, sin distinción de justo o injusto. Un lugar subterráneo de un silencio abrumador, de sombras densas, una existencia disminuida, casi inexistente. El salmista David, en medio de su clamor, expresa en el Salmo capítulo 6, versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? El sabio conocido como el predicador en el libro de Eclesiastés, observando la vida con una honestidad a veces brutal, afirma sin rodeos en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Escucha bien, amigo mío, amiga mía, los muertos nada saben. Esta es una declaración poderosa, tajante, que apunta a un estado de total inactividad mental y sensorial tras el último suspiro. Un cese absoluto de la percepción y el conocimiento. Pero, ¿significa esto que el Antiguo Testamento era un libro desprovisto de esperanza más allá de la tumba? No exactamente. Aunque la visión predominante era la del silencioso Seol, encontramos destellos, verdaderas semillas de una esperanza futura que aguardaban su florecimiento. Job, en la profundidad de su sufrimiento atroz, lanza una pregunta cargada de un anhelo desgarrador en Job capítulo 14, versículos 14 y 15, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás, y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Y siglos después, el profeta Daniel recibe una revelación mucho más explícita en Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí, la voz de la profecía ya habla claramente de una resurrección. Y es fascinante notar esa palabra que usa Daniel: duermen. Esta poderosa metáfora, la muerte como un sueño, no es exclusiva del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento la encontramos. David, en el Salmo capítulo 13, versículo 3, ruega: mira,
respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Comparar la muerte con el sueño sugiere un estado temporal, un profundo inconsciente, del cual es posible despertar. Es una imagen vibrante que prepara el terreno para una comprensión aún más profunda. La luz del nuevo pacto, Jesús y el despertar del sueño. Sin embargo, la perspectiva del Antiguo Testamento es solo una pieza de este vasto cuadro. El Nuevo Testamento, y las palabras del propio Jesús, trajeron una luz radicalmente diferente, una claridad deslumbrante. Y esto, querido oyente, es lo que ahora exploraremos. Al adentrarnos en el Nuevo Testamento, la conversación sobre la muerte adquiere nuevos matices, brillantemente iluminada por la vida, las enseñanzas, la muerte y, de manera crucial, la resurrección de Jesucristo. Fíjate en el conmovedor relato de Lázaro. Cuando Lázaro muere, Jesús no proclama que su alma ya está en el cielo, o que está sufriendo tormentos. No. Según Juan capítulo 11, versículos 11 al 14, Jesús les dice a sus discípulos, «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Los discípulos, tomándolo literalmente, se confunden. Juan, el narrador, aclara, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús utiliza la misma poderosa metáfora del sueño, indicando un estado de inconsciencia del cual él, y solo él, tiene el poder de revertir. Ahora, abordemos un pasaje fundamental y a menudo intensamente debatido, las palabras de Jesús al ladrón arrepentido en la cruz. En Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús le dice, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta frase ha guiado a muchos a creer en una entrada inmediata al paraíso justo después de morir. Sin embargo, la honestidad con el texto es vital. En el griego original, no existían los signos de puntuación, y la palabra hoy, esmeron, podría, gramaticalmente, modificar tanto al verbo digo, te digo hoy, como al verbo estarás, hoy estarás. Además, el significado de paraíso en ese contexto también es objeto de estudio y debate. Es, sin duda, una promesa poderosa de salvación, un bálsamo para un alma arrepentida. Pero interpretarla como una prueba irrefutable de conciencia inmediata después de la muerte nos exigiría pasar por alto otras enseñanzas bíblicas claras. Es un punto para reflexionar con suma cautela. Otro relato que genera mucha discusión es la conmovedora parábola del hombre rico y Lázaro, que encontramos en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. En ella, vemos al pobre Lázaro llevado al seno de Abraham y al rico, atormentado en el Hades, con una conversación entre ellos. Es esta una descripción literal de la geografía y el estado consciente del más allá inmediatamente después de morir. Querido hermano, querida hermana, muchos eruditos bíblicos nos advierten que las parábolas de Jesús tienen un propósito principal, una verdad moral profunda que enseñar. En este caso, la parábola ilustra el peligro de las riquezas, la grave falta de compasión y la trascendental importancia de creer en las Escrituras mientras estamos vivos. Utilizar los detalles de una parábola como un mapa doctrinal literal del estado intermedio puede ser arriesgado, y lo que es más importante, podría contradecir otros pasajes bíblicos más directos y explícitos. El apóstol Pablo, cuyas epístolas constituyen una vasta porción del Nuevo Testamento, retoma consistentemente la metáfora del dormir para describir a los creyentes que han muerto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14, Pablo escribe para consolar a los creyentes de Tesalónica, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Observa con atención cómo conecta directamente el dormir con la esperanza futura, una esperanza anclada en la resurrección de Jesús. Pero, ¿qué hay de ese deseo intenso que Pablo expresa en Filipenses capítulo 1, versículo 23, donde dice, «Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor»? Algunos ven aquí una prueba irrefutable de la conciencia inmediata con Cristo tras la muerte. Otros, sin embargo, señalan que Pablo, en todo su vasto contexto teológico, ancla su esperanza final en la resurrección corporal, la cual ocurrirá en la segunda venida de Cristo, como veremos más adelante. Podría ser que, desde la perspectiva sublime de Pablo, el periodo inconsciente de la muerte es percibido como un mero instante, y lo siguiente que experimentaría sería estar con Cristo en la gloriosa resurrección. Es una tensión en el texto que debemos reconocer, sin forzar una única interpretación si el propio texto no la cierra por completo. Finalmente, el Nuevo Testamento también emplea el término Hades, que es el equivalente griego del hebreo Seol. Pedro, en su poderoso sermón de Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 2, versículos 27 y 31, cita el Salmo 16 para argumentar la resurrección de Jesús.
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí, el Hades se presenta como el lugar temporal donde el alma, entendida como la persona completa, el ser de Jesús, estuvo entre su muerte y resurrección, pero del cual fue gloriosamente librado. Esto refuerza la idea de un estado intermedio, un lapso antes de los eventos finales y definitivos. Estas diversas perspectivas y metáforas del Nuevo Testamento, especialmente la recurrente imagen del sueño, nos preparan el camino para entender la esperanza fundamental que la Biblia nos presenta frente a la muerte. Desenredando el laberinto, creencias populares vs. escritura pura. Pero antes de sumergirnos en esa revelación central, en esa verdad verdaderamente transformadora, es imperativo que confrontemos de lleno algunas creencias muy extendidas que, con demasiada frecuencia, se han mezclado con estas enseñanzas bíblicas. Y es precisamente aquí donde las cosas se ponen aún más interesantes. Hemos recorrido lo que dicen los textos antiguos y las profundas enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Ahora, es inevitable confrontar estas escrituras con algunas de las creencias más arraigadas en nuestra cultura sobre lo que sucede después de la muerte. El destino inmediato a cielo o infierno. Una creencia muy común es la idea de que, al instante de morir, cada persona viaja directamente a un cielo de felicidad consciente o a un infierno de tormento eterno. Si bien es una imagen poderosa que captura nuestra imaginación, se sostiene firmemente ante el examen bíblico. Al considerar pasajes como el de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, Jesús habla de una hora futura en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán a resurrección, unos para vida y otros para condenación. Esto parece indicar un evento futuro colectivo, una gran reunión, más que un destino individual inmediato y final en el momento de la muerte. El misterio del purgatorio, otra creencia significativa, especialmente arraigada en la tradición católica, es la del purgatorio. Se describe como un estado intermedio de purificación para aquellos que mueren en gracia de Dios, pero aún necesitan limpieza antes de entrar al cielo. Históricamente, esta doctrina se fue desarrollando a lo largo de los siglos y encontró apoyo en interpretaciones de ciertos pasajes y en textos considerados deuterocanónicos por la Iglesia Católica, como el segundo libro de Macabeos. Sin embargo, es un hecho histórico y teológico innegable que este concepto no se encuentra explícitamente en los libros que componen el canon bíblico aceptado por las tradiciones protestante y evangélica. Esto, querido oyente, genera un punto importante de diferencia doctrinal, fundamentado en qué escrituras se consideran inspiradas y cómo se interpretan. Presentamos esto como un dato histórico y teológico, sin ánimo de controversia, solo para comprender los orígenes de las distintas creencias. En la inmortalidad inherente del alma, y aquí llegamos a una idea fundamental que subyace en muchas visiones sobre la vida después de la muerte, la noción de la inmortalidad inherente del alma. La creencia de que el alma es una entidad separada del cuerpo y que, por su propia naturaleza, no puede morir, tiene raíces profundas en la filosofía griega, particularmente en los escritos de Platón. Pero, ¿es esta, con total exactitud, la visión bíblica? Cuando leemos textos como 1 Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16, la Biblia describe a Dios como el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Y si volvemos a Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra hebrea para ser viviente es nefes, a menudo traducida como alma, pero que en realidad implica a la persona completa, un ser integral, no un alma inmortal atrapada en un cuerpo mortal. Esto sugiere con fuerza que la inmortalidad no es algo que poseemos por naturaleza, sino un don que proviene de Dios, intrínsecamente ligado a la resurrección. El sueño del alma o mortalidad cristiana, considerando los pasajes que describen la muerte como un sueño y la ausencia de conciencia en el Seol o Hades, surge una interpretación directa y coherente, conocida como el sueño del alma o mortalidad cristiana. Esta perspectiva, firmemente cimentada en escrituras como Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, los muertos nada saben, Salmo capítulo 146, versículo 4, sale su aliento, y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos, y el propio Jesús llamando dormir a la muerte de Lázaro en Juan capítulo 11, sostiene que el ser humano permanece en un estado de inconsciencia desde el momento de la muerte hasta la gloriosa resurrección. No es una idea nueva ni marginal, ha sido sostenida por diversos grupos y teólogos a lo largo de la historia, basándose estrictamente en estos textos bíblicos. Es una forma poderosa de armonizar estos pasajes. ¿Se puede contactar a los que partieron? Ahora, ¿qué hay de la anhelante idea de contactar a nuestros seres queridos que han partido? Quizás por el inmenso dolor de la pérdida, o simplemente por la curiosidad humana, muchos se sienten tentados a buscar comunicación con los muertos.
Sin embargo, la Biblia es excepcionalmente clara y tajante en este punto, cerrando esa puerta de forma rotunda. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, se prohíbe explícitamente consultar a los muertos, considerándolo una abominación a los ojos de Dios. Isaías también pregunta retóricamente en Isaías capítulo 8, versículo 19, «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará un pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos». Las Escrituras cierran esa puerta, sugiriendo que tal comunicación es imposible, o, peor aún, una apertura a engaños espirituales peligrosos. Todo este recorrido nos lleva a una reflexión de vital importancia. Amigo mío, amiga mía, a lo largo de los siglos, las tradiciones humanas, las interpretaciones filosóficas y las doctrinas desarrolladas pueden, a veces sin intención, añadir capas sobre las enseñanzas bíblicas originales, llegando incluso a oscurecerlas o a contradecirlas. Por eso, es tan crucial volver constantemente a la fuente inagotable, a las Escrituras mismas, leyéndolas con humildad y pidiendo discernimiento. Y si este esfuerzo por regresar a la palabra pura te parece valioso, te agradecería nuevamente si pudieras darle un me gusta al video, realmente ayuda a compartir esta profunda reflexión. La resurrección, el amanecer inevitable. Hemos navegado por diversas interpretaciones y textos desafiantes, a veces complejos. Ahora estamos listos para enfocar nuestra mirada en el elemento central, la piedra angular inamovible de la esperanza cristiana frente a la oscuridad de la muerte. Un aspecto que la Biblia, con una fuerza inconfundible, resalta por encima de todos los demás. Y aquí está el corazón mismo del asunto, la revelación que a menudo queda opacada por los debates sobre el estado intermedio, la resurrección. Si lees el Nuevo Testamento con atención, notarás que el énfasis abrumador, la esperanza repetida una y otra vez por Jesús y los apóstoles, no radica tanto en describir detalladamente qué ocurre en el instante después de morir, sino en proclamar la gloriosa y futura resurrección de los muertos. Este es el verdadero punto focal, el evento trascendente que lo cambia absolutamente todo. El apóstol Pablo lo deja meridianamente claro en 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 al 19, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La fe cristiana, sin lugar a dudas, se sostiene o cae con la resurrección. La resurrección de Jesucristo no es solo un milagro histórico asombroso, una maravilla que desafía la lógica humana. Es el fundamento y la garantía absoluta de nuestra propia esperanza futura. Pablo la llama las primicias. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23, él afirma, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida». La resurrección de Jesús es la prueba irrefutable de que la muerte ha sido vencida, aniquilada, y la promesa inquebrantable de que aquellos que están en él también vivirán de nuevo. Y la Biblia no habla de una, sino de dos resurrecciones generales futuras. Jesús mismo lo enseñó, como leímos antes en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, una resurrección para vida eterna y otra para juicio o condenación. El apóstol Pablo reafirma esta creencia ante el gobernador Félix en Hechos capítulo 24, versículo 15, declarando su esperanza en Dios de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Es crucial entender que se habla de una resurrección corporal, un glorioso volver a la vida completa, no solo una existencia espiritual etérea. Nuestros cuerpos serán transformados, glorificados, pero seremos nosotros mismos, reconocibles en una nueva forma de existencia física y espiritual. Tras la resurrección, las Escrituras nos hablan de un juicio final. No como un acto de venganza divina, sino como un momento de rendición de cuentas universal y de justicia definitiva e ineludible. El libro de Apocalipsis describe vívidamente el gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, donde los muertos, grandes y pequeños, comparecen ante Dios, y son juzgados según sus obras. Pablo también lo confirma en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es un llamado solemne a vivir nuestras vidas presentes con plena conciencia de nuestra responsabilidad final ante nuestro Creador. La visión magnífica, una creación restaurada. Pero la culminación de la esperanza bíblica no es simplemente escapar de la muerte o ascender a un cielo lejano e intangible. No,
la visión final es infinitamente más grandiosa, más asombrosa, la restauración completa de la creación. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, pinta un cuadro sobrecogedor de cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios mismo habitará en perfecta comunión con la humanidad redimida. Y escucha esta promesa increíble, que enjugará toda lágrima de tus ojos y de los míos, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La muerte, esa causa de tanto sufrimiento, de tanta separación, será eliminada para siempre, erradicada de la existencia. Esta es la esperanza última, la meta definitiva, vida eterna, plena, corporal y espiritual, en comunión perfecta con Dios y con todos los redimidos, en un mundo renovado y para siempre libre de pecado y dolor. Así que, al finalizar este profundo recorrido, vemos que si bien persisten algunas preguntas sobre el estado exacto entre la muerte y la resurrección, la respuesta más fuerte y clara que la Biblia nos ofrece a la pregunta ¿qué pasa tras la muerte? Es contundente: hay una resurrección venidera. Una esperanza firme, inquebrantable, anclada en la victoria rotunda de Cristo sobre la tumba, una promesa de vida restaurada y eterna en la gloriosa presencia de Dios. Te animo sinceramente, querido amigo, querida amiga, a tomar estos pasajes, a meditar en ellos con un corazón abierto, a pedir a Dios sabiduría y a permitir que sea su santa palabra la que moldee tu entendimiento y llene tu corazón de esta esperanza gloriosa, más allá de cualquier tradición o temor. ¿Qué piensas tú después de explorar estos pasajes? ¿Qué aspecto resonó más profundamente contigo? Me encantaría leer tu reflexión respetuosa en los comentarios, porque compartir nuestras perspectivas nos enriquece a todos. Y si este viaje a través de las Escrituras te ha resultado valioso, por favor, considera mostrar tu apoyo con un me gusta, suscribiéndote al canal para no perderte futuros estudios como este, y compartiendo este video con alguien a quien creas que podría bendecir. Tu ayuda es esencial para seguir difundiendo estas verdades que transforman vidas. Ahora, una pregunta que surge naturalmente después de considerar nuestro destino eterno es: ¿importa lo que hacemos con nuestro cuerpo físico una vez que la vida se ha ido? Existe mucha confusión sobre prácticas como la cremación. ¿Tiene la Biblia algo que decir al respecto? ¿Podría una decisión así afectar el destino de nuestros seres queridos? He preparado un video que aborda precisamente eso, explorando a fondo si Dios condena la cremación y si esta decisión decide el destino de tus seres queridos. La respuesta podría sorprenderte y es crucial para tomar decisiones informadas y bíblicas. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para descubrirlo. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús.